La pasada semana trascendió información sobre el encuentro que tuvo la fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, con la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La fiscal presentó nuevos casos relacionados con la violación sistemática de derechos humanos por parte del régimen de Maduro y dijo que espera contribuyan al informe que la alta comisionada presentó sobre la crítica situación de Venezuela. ¿Qué pasó en ese encuentro? Los detalles de la conversación. Habrá cosas que no vamos a saber, pero tener a la fiscal con nosotros nos permite tener otra visión y otro ángulo. Fiscal, bienvenida. Gracias, Irania. No, gracias. Gracias a usted por venir. ¿Qué la llevó allí a encontrarse con la alta comisionada? Bueno, yo que tengo una lucha permanente por encarcelar a los ladrones y los violadores de derechos humanos que hay en Venezuela, era un encuentro necesario con la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Bachelet. Era necesario. Yo aproveché ese encuentro para entregarle un cúmulo de pruebas que habían sido consignadas incluso en la Corte Penal Internacional y otras consignadas en otras instancias. Y además conversar acerca de ese informe, ese importante informe que ella elaboró sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Porque fíjate que no solamente ese informe dice que en Venezuela hay ejecuciones, asesinatos, torturas, procesos indebidos, violación del debido proceso, sino que dice que hay violación al derecho a la alimentación, que los venezolanos que hoy en sus platos no tienen comida, que no pueden tener acceso a los alimentos, es por la responsabilidad de quienes se robaron los dineros y los están usufructuando en detrimento del bienestar de los venezolanos. Ya vamos para ese tema, pero ¿cuál fue el tono de este encuentro? ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué le dijo la alta comisionada? Sí, ella está muy clara sobre lo que está pasando en Venezuela. Tan clara está que lo reflejó en ese informe. Ella quiere ayudar a los venezolanos a que se supere esa crisis. Ella dice, yo estoy haciendo todo lo que de acuerdo a mi cargo se me permite, pero yo quisiera, tiene mucha estima por el pueblo venezolano, por el país en general, y quiere que Venezuela supere esa crisis que tiene, esa tragedia que está viviendo. El haberla recibido, fiscal Ortega, el haber Bachelet abierto la puerta de su oficina para que usted ingresara, por muchos funcionarios del régimen de Venezuela puede ser considerado como un desafío. ¿Estaba consciente la alta comisionada de que eso sería así? ¿De que iba a haber una reacción negativa solamente por haberla recibido? Claro, ella estaba muy consciente, tan consciente estaba que también tenía claridad lo que pasó en Venezuela con su recibimiento y con posterioridad al recibimiento que le dieron. O sea, la recibieron y trataron de mostrar, limpiarse la cara y mostrar cosas buenas, como subestimando a los demás y subestimando a la alta comisionada. Después que ella saca su informe, hasta una manifestación escueta, sin mucha gente, sacaron en contra de la alta comisionada. ¿Tú sabes cuál sería lo que debió hacer un régimen responsable? Decir, mira, este informe es grave, vamos a tomar medidas, vamos a investigar, vamos a indagar si lo que está señalando la alta comisionada, considerando que ellos la recibieron como su amiga, vamos a ver si lo que dice la alta comisionada es cierto, por lo menos darle el beneficio de la duda, pero ni siquiera eso hicieron. Inmediatamente comenzaron a atacarla, porque no dijo lo que ellos quieren oír, porque ellos lo que quieren que todos digan que ellos son la panacea en la región, los paladines de los derechos humanos, el mejor país donde se vive. ¿Cómo queda la Fiscalía
en Venezuela. ¿Cómo queda Tarek William Saab, por ejemplo, al no aperturar una investigación como Ministerio Público después de ser presentado un informe de esta dimensión que presentó la alta comisionada? Como un monigote violador de los derechos humanos, porque su deber inmediatamente debió haber iniciado varias investigaciones. Es más, esas investigaciones debieron haberse hecho desde hace mucho tiempo, pero es que él no lo va a hacer, porque él ocupa el cargo ilegalmente, él es ilegítimo allí. Él ni siquiera va al Ministerio Público, él no se apersona a las oficinas para verificar si los funcionarios están cumpliendo con su labor. O sea, él no le importa el Ministerio Público, él no le importa... Él no ejerce en las dependencias del Ministerio Público. El otro día leí en alguna parte que estaba instalado en un hotel, no recuerdo el nombre. ¿Él no va a las oficinas del Ministerio Público? No va a las oficinas del Ministerio Público. No hay un control de la institución. Ahí todo el mundo hace lo que quiere. Por eso es que eso se ha convertido en un negocio. Todos, no todos, allí hay mucha gente honesta, muchísima gente honesta. Pero la directiva que lo está acompañando a él, todos cobran por hacer el trabajo, por hacer trabajos, y se han dedicado solamente a atender los asuntos que les genera dividendos. Sí, y esto de los derechos humanos, eso es impensable que se va a investigar en el Ministerio Público venezolano. ¿Qué están presentes en Venezuela, por lo menos es la información que manejamos, los dos funcionarios que dejó la alta comisionada? Pero igual están de manos atadas porque no se les permite entrar a ninguna parte, y después de este informe me imagino que menos. Sí, de pronto no los dejan entrar en muchos sitios, pero ellos están recabando información porque hay muchísima gente que se acerca a ellos y les da la información, le entrega documentos, le informan cómo pasaron las cosas, le dice que se apersonen a tal sitio porque está ocurriendo un evento irregular. Reciben la narrativa de lo que pasa en Venezuela, pero fiscal Ortega, ¿por qué no lo saca el régimen? Es decir, han dicho tanto de la alta comisionada después de este informe, ¿por qué permiten su presencia? Mira, quizás... no voy a ser profeta de cosas malas, ¿no? Sí. Pero quizás a lo mejor todo es por etapas, los están cercando. Lo cierto es que ellos no los dejan entrar en ningún espacio, los tienen vigilados, los tienen controlados. Es posible que los vayan cercando hasta que ellos mismos tengan que irse, es lo que yo presumo. Pero indudablemente que son unas personas incómodas en Venezuela, incómodas para el régimen. Y no es que él sea un dictador, él no es un dictador, él es un tirano, Maduro es un tirano, no un dictador. En las dictaduras hay orden, en Venezuela no hay orden. No hay orden de ningún tipo. No. Fiscal, ¿usted lo califica como un encuentro positivo? Positivo. Y fíjate que yo, luego que salí, reflexionaba sobre el encuentro, porque hablamos mucho de la Corte Penal Internacional, de casos puntuales. Yo le llevé todas las pruebas y ella me iba preguntando, yo le iba entregando casos concretos. Me dijo, aclárame tal cosa, que tengo dudas, se las aclaré. Pero luego yo reflexionaba, luego que salí, yo decía, yo debía haber hablado con ella la necesidad de que ella sostuviera una reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional y que ella misma le llevara su informe de lo que está ocurriendo en Venezuela. Aunque yo lo remití, pero tú sabes lo importante que sería un encuentro entre estas dos damas que tienen en sus manos de alguna manera el tema de los derechos humanos del planeta. Y fíjate que también reflexionaba. Yo decía, en este proceso de negociación que se está llevando en Venezuela, tú tienes que presionar, y los organismos internacionales... Que por cierto, se han reunido en Barbados, ¿no? Ahora. Entiendo que la información que yo tengo es la que tiene la mayoría de los ciudadanos. Sí, no, entiendo que hoy hubo un encuentro y que el próximo miércoles continúa.
Bueno, lo cierto es que cuando tú estás en mesa de negociaciones, tú necesitas también puntos de presión, las sanciones. Y mira, qué importante sería que en este momento la Corte Penal Internacional iniciara la investigación contra Venezuela, incluso le dictara una privativa de libertad a Nicolás Maduro. Eso sería un factor de negociación, eso sería un elemento para obligarlo a negociar en mejores condiciones para los venezolanos, para la oposición. Qué importante sería, esa reflexión la hice luego que salí, lamentablemente no se la pude plantear. Bueno, pero le pueden mandar un mensaje a la alta comisionada diciendo que ella misma puede llegar llevar su informe y entregarlo en la Corte Penal Internacional. Claro, el entregarlo ella tendría un peso particular. Claro, no es cualquier persona. Y por eso es la importancia del informe. Y Dania, no lo está diciendo la oposición tradicional, lo está diciendo una mujer con trayectoria de izquierda, con una trayectoria política en su país y en el mundo, de izquierda. O sea que la izquierda parece que está despertando y viendo que lo que hay en Venezuela no es izquierda ni es socialismo. Es una banda de delincuentes, de ladrones. Torturadores y violadores de derechos humanos, que es algo que nunca debemos dejar de decir. Fiscal, vayamos al otro tema que quería conversar con usted en la tarde de hoy y que tiene que ver con las denuncias que se hicieron en torno al negocio que se ha tejido alrededor de las cajas CLAP. La semana pasada Estados Unidos sancionó a varias personas relacionadas con este negocio. Y tenía yo a uno de los muchachos, de los periodistas de investigación de Armando Info, Roberto Denis, que recordaba lo que usted en su momento había denunciado. Yo quiero que comencemos por allí y recordemos lo que usted denunció hace ya un tiempo atrás, que según el propio portal Armando Info, abrió una caja de Pandora en torno a esto. Sí, ciertamente. La semana pasada se impusieron unas sanciones por parte de la OFAC. Eso es un logro importante para el Ministerio Público venezolano, para este Ministerio Público que yo dirijo. Porque esa investigación contra Nicolás Maduro, Cilia Flores, Alex Saab, Álvaro Pulido y otros, nosotros la iniciamos en Venezuela cuando yo todavía no había salido, en el 2016. Y luego que salgo, la primera anuncio público, lo primero que yo muestro, apenas pocas semanas de haber salido de Venezuela, estando en Brasil, fue la investigación sobre este caso de las cajas CLAP. Eso es una mafia, un grupo organizado de delincuencia organizada para atentar contra el patrimonio venezolano. Yo formulé la denuncia aquí en Colombia, en México, que luego te voy a hablar de lo que pasó con la denuncia en México. Y compartimos la información también con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por eso es que consideramos que es un logro de nuestro trabajo. Y te anuncio, para quienes nos están escuchando, vienen más acciones. Estas son administrativas. Vienen acciones penales, porque en Venezuela ellos podrán tener jueces y fiscales que no hacen justicia, que no los persiguen, pero en el mundo sí hay jueces y fiscales honestos que están investigando. Y en las próximas semanas quizás van a haber importantes acciones sobre este mismo caso. Claro, porque cuando usted denunció, además lo hizo en Brasil, en México, por lo menos que recuerde, en Colombia, por supuesto, en estos países. Sí, fíjate que en México ocurrió una cosa extraña. Hicieron un acuerdo reparatorio, que yo pedí la copia certificada de ese acuerdo reparatorio, o una copia simple y nunca me la entregaron, y un acuerdo reparatorio de $3 millones. Eso deberían ser para el pueblo venezolano, que $3 millones no se corresponde además con la suma se han robado, que le han robado a los venezolanos, porque el departamento, la OFAC hablaba de 350 millones solamente en un caso, pero estos son miles y miles de millones de dólares. Entonces, hoy, los venezolanos que no tienen para comer,
es responsabilidad de Maduro. Es decir, que Maduro es un ladrón. Mire, venezolano, ustedes no tienen alimentos en este momento porque el dinero se lo robó Nicolás Maduro. Lo está utilizando para su propio beneficio. Y yo mi trabajo es perseguirlos y encarcelarlos. No voy a descansar hasta que esos ladrones no estén tras las rejas. Y cuando usted señala a Maduro en particular, cuando usted dice, miren, venezolano, Maduro es un ladrón. Mira, yo tengo aquí lo elaboré así un poco tecnificado, pero es Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, quienes se conciertan con dos extranjeros. Aquí están, Álvaro Pulido y Alex Saab. O sea que no solamente ellos roban el dinero de los venezolanos, sino que se llevan extranjeros para que también le roben a los venezolanos. Entonces hay una trama delincuencial. Aquí hay un grupo de empresas. Estas empresas son las sancionadas por los FARC, las que están de este lado. Pero estas son las otras empresas que no aparecen en los FARC, pero que sin embargo nosotros dentro de nuestra investigación las tenemos. Aquí están estas otras. Esta es una trama porque ellos necesitan lavar ese dinero. Claro. Yo no sé si Armando, Roberto Denis, que maneja muy bien el caso y que ha sido de gran ayuda para la investigación nuestra, él te ha dicho que en Venezuela, o lo ha dicho, yo sé que ha dado varias entrevistas en Venezuela, los dólares preferenciales eran para alimentos. Y mientras que, por ejemplo, el dólar preferencial para alimentos era 60 bolívares. Sí. Y en el mercado negro estaba a un millón de bolívares. Entonces, ese dinero se lo daban y compraban alimentos. Y se la daban a dólar preferencial, pero lo vendían al precio que estaba en el mercado. Claro, a precio full. Pero no solamente eso, compraban alimentos de mala calidad, que no tenían el contenido proteico, sino mucho sodio. Entonces, por eso eran que los alimentos, los venezolanos, que los consumidores sentían el mal sabor de los alimentos. Sí, de eso hablamos y lo hemos mostrado en videos y hay un reportaje que también sacamos. Incluso la talla del venezolano ha disminuido. Claro. Ha disminuido una talla precisamente por la mala alimentación. Ahora, fiscal, hay un grupo de empresas, usted mostró ese gráfico de allí, que pónganlo en cámara de nuevo, hay un grupo de empresas que son las sancionadas, pero hay otro grupo de empresas que no se ha sancionado todavía. Es decir, esas empresas que no están sancionadas, que está a la izquierda de la pantalla, siguen siendo utilizadas en esta trama de corrupción. Claro, siguen siendo utilizadas y que son empresas que funcionan y operan en los distintos países, México, Hong Kong, en Hong Kong, la matriz, la empresa matriz, esa es una de las sancionadas. Ahora, cuando usted dice igual, Maduro es un ladrón, usted está absoluta y totalmente convencida que se puede establecer un vínculo directo que lleve a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Claro, nosotros tenemos elementos de prueba y los hemos consignado ante algunas autoridades que comprometen la responsabilidad de Nicolás Maduro, Cilia Flores, los hijos de Cilia Flores. Por eso están sancionados 3 hijos de Cilia Flores. Y el sobrino de Cilia Flores, Eric Malpica Flores. Entonces, comprometido en esta trama delincuencial y además una letanía, Carlos Osorio, Freddy Bernal, comprometidos con el tema de los CLAC. El hambre de los venezolanos es el negocio de Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro le interesa que perdure el hambre, que haya hambre, porque eso le garantiza a él el negocio. Eso es como que tú tengas un negocio de limpiar líquidos para limpiar pisos. A ti te interesa que siempre los pisos estén sucios para vender tu producto. Asimismo, Nicolás Maduro negocia con el hambre de los venezolanos. Le ha quitado la esperanza a los venezolanos. Los venezolanos que están en otros países, incluso aquí en Colombia, 1.400.000 venezolanos, huyeron de la muerte porque no había que comer. Esos, Nicolás Maduro les robó hasta la esperanza. Pero yo me comprometo
a encarcelarlo. Yo estoy trabajando para hacer eso. No solamente me reuní con la alta comisionada, sino que voy a hacer todo el trabajo que sea necesario. Me voy a reunir con quien sea necesario para lograr encarcelarlo, porque ellos tienen que pagar por sus crímenes. Esa es una frase que creo que describe lo que significa todo este entramado alrededor de los CLAP. Nicolás Maduro negocia con el hambre de los venezolanos. Por llenar sus bolsillos, Nicolás Maduro es capaz de exterminar al pueblo venezolano con hambre. Sí, no tiene escrúpulos, son impúdicos, ya no tienen pudor frente a lo que dicen, a lo que hacen y cómo el comportamiento que tienen, y además lo celebran, que es lo más grave. ¿Cómo tú vas a celebrar el dolor y la tragedia del otro? ¿Cómo tú vas a contentarte con el hambre y la miseria que está viviendo el otro? Y lo celebran con bacanales. Bueno, lo celebran gastando 200 millones de dólares, por ejemplo, en realizar el foro de Sao Paulo en Caracas, donde Nicolás Maduro dijo una frase que yo quiero compartir con usted y quiero que me dé su opinión. Le pido a nuestro equipo que la pongamos al aire, por favor. A mí me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador. Son unos estúpidos los que lo dicen. Me resbala. Es una ofensa al pueblo de Venezuela. Decía yo hace unos minutos que al pueblo venezolano mejor lo deja fuera. La ofensa al pueblo venezolano es negociar con el hambre, como dice la fiscal Ortega. La ofensa al pueblo de Venezuela es exterminarlo, como lo está exterminando. Pero de todas maneras quería un comentario suyo en relación a esa frase. Sí, pero un estadista, un hombre de Estado, debería importarle esas cosas. Una persona que dirige los destinos de los venezolanos debe importarle un informe de la alta comisionada, debe importarle lo que dice la comunidad internacional, debe importarle lo que dice la oposición, porque el país es de todos. Entonces, ¿cómo le va a resbalar eso? ¿Cómo va a decir que no le importa lo que puedan estar diciendo de él? Él debería estar revisando por qué están diciendo eso. Si fuera un demócrata, yo diría, mira, yo soy un demócrata. O sea, entonces, ahí nosotros vemos cómo le importa poco el país, las personas. Y fíjate que todo se escuda detrás del pueblo. Es una ofensa al pueblo. No, se están refiriendo a él. Él estila arrogarse ser el pueblo. Yo no sé si tú recuerdas la constituyente. Él se arrogó la soberanía popular, la soberanía es del pueblo. Y ahora cada vez que alguien dice algo, mira, están ofendiendo al pueblo de Venezuela. No vale, lo están ofendiendo, es a él, no ofendiéndole, diciéndole la verdad. Él, que es un mal mandatario, que es un ladrón, que es un delincuente, que es un violador de los derechos humanos. Fiscal Ortega, como siempre, gracias por estar con nosotros en NTN 24. A ti, Dania, gracias por darme la oportunidad y como siempre, un mensaje para los venezolanos, un mensaje de esperanza, que sigan, continúen en pie de lucha, en la batalla. Vamos a rescatar la democracia, la libertad y nos vamos a reencontrar. Gracias, fiscal, por estar aquí.